Hola, hola, bla, bla, blasters, soy el señor bla, bla, bla y están sintonizando otro emocionante episodio de nuestro canal, donde exploramos el fascinante mundo del entretenimiento y la cultura pop. Hoy nos sumergiremos en el deslumbrante universo de RuPaul's Drag Race para descubrir qué hacen las reinas más icónicas de la tercera temporada en la actualidad. Desde brillantes carreras en la industria del espectáculo hasta impactantes proyectos creativos, prepárense para un viaje lleno de glamour, talento y mucha pero mucha actitud. Así que manténganse pegados a sus pantallas porque esto va a ser épico. Raya. La ganadora de la tercera temporada, Raya, volvió a competir en la séptima temporada de RuPaul's Drag Race All Stars, la temporada de All Winners, donde ganó el título de Queen of She Done Already Don't Have Hearses. Además de sus presentaciones como drag, Raya es la maquillista de cabecera de Adam Lambert, para cualquier proyecto que requiera de fotos profesionales del cantante. En 2023 fue parte del elenco de Drag Me to Dinner. Además, junto con Raven, sigue conduciendo Fashion Photo Review. Manila Luzón. Luego de haber regresado para competir en la primera y cuarta edición de All Stars, Manila Luzón se convirtió en la presentadora y juez principal de la serie de competencia de realidad filipina Drag Den de Amazon Prime Video, en donde asume el papel de Drag Lord. En 2021 participó en la película The Bitch Who Stole Christmas al lado de RuPaul. En 2022 formó parte del especial de Halloween de la extinta plataforma Hulu titulado Huluween Dragstravaganza, y en 2023 fue parte del elenco de Drag Queens de la primera temporada de Drag Me to Dinner. Alexis Mateo. Luego de haber regresado a competir en la primera y quinta temporada de Drag Race All Stars, Alexis Mateo se convirtió en parte del equipo residente de RuPaul's Drag Race Live en Las Vegas y participó del proyecto de WOW Presents Plus titulado RuPaul's Drag Race Live Untucked, que presenta un detrás de lo que es ser parte del show en la Ciudad del Pecado. Se rumora que Alexis Mateo formará parte del elenco de la segunda temporada de Canada's vs. The World. Yara Sofía. Luego de haber regresado a competir en la primera y sexta temporada de Drag Race All Stars, ha participado en diversas ediciones de la DragCon, así como que ha sido invitada a varias de las producciones de World of Wonder, además de que cada viernes, sábado y domingo forma parte del Drag Brunch producido por Boss Events en Las Vegas y también es parte del elenco aleatorio de RuPaul's Drag Race Live. Carmen Carrera. Tras haber participado en el programa, la última vez que Carmen Carrera formó parte de un proyecto de World of Wonder fue como parte del cuerpo docente de RuPaul's Drag U. El 11 de junio de 2012, Carrera apareció en un episodio de la serie Cake Boss de TLC titulado Bar Mitzvah Beats and Oh Baby, en el que sin saberlo participó en una broma que involucraba al primo Anthony de Cake Boss, Bobby Balastro, a quien le concretaron una cita con Carrera. El remate del chiste hizo que Balastro le dijera a Tony: "Eso es su nombre, cariño". Carrera, sin embargo, aceptó originalmente aparecer en el programa para promover la igualdad de la comunidad transgénero, sin saber que estaría involucrada en una broma. Posteriormente, Balastro se disculpó por el incidente. Al día siguiente, el 12 de junio de 2012, el canal TLC anunció que Bar Mitzvah Beats and Oh Baby había sido retirado de la programación del canal de manera indefinida, y la cadena planeaba reeditar el episodio para futuras transmisiones. En marzo de 2014, Carrera criticó abiertamente a RuPaul por el uso peyorativo del término shemale en un episodio de RuPaul's Drag Race. Continuó criticando a RuPaul cuando el problema volvió a surgir en 2015, después de que el logo retirara el juego Female or Shemale de Drag Race, lo que llevó a RuPaul a defender el uso de la palabra tranny. Las continuas protestas de Carrera llevaron a que otros la acusaran de que estaba mordiendo la mano que le alimentaba. Carrera respondió que si bien apreciaba la oportunidad de competir en Drag Race, finalmente se ganó su estatus gracias a sus esfuerzos y los de sus agentes, sus amigos, fanáticos y familiares, y que no estaba obligada a apoyar el uso del lenguaje transfóbico por parte de RuPaul. En 2023 fue coconductora de la segunda temporada de Drag Latina, el reality show de la plataforma Reverie. Shangela. Además de haber participado en la tercera temporada de All Stars, donde llegó hasta el episodio final, Shangela continuó con una gran carrera con apariciones importantes en películas y series de televisión, así como reality shows como Dancing with the Stars, y haber sido una de las coconductoras de las primeras 3 temporadas de We Are Here de HBO. Sin embargo, actualmente Shangela se encuentra en el ojo del huracán, puesto que ha salido en su contra 10 denuncias de acoso y abuso sexual que están pendientes a ser investigadas por las autoridades, además de una que se arregló de manera extraoficial. Delta Gork. Delta Gork recibió el premio Primetime Emmy a la mejor peluquería para una serie o especial multicámara en la entrega número 70 de los premios Primetime Emmy, por su trabajo como estilista personal para Drag Race. Gork presentó el podcast Veridad junto con su colega drag Raya.
Actualmente presenta el podcast Very Delta después del final de Very That, que se dio debido a que Raya concursó en el All Stars All Winners. En julio de 2023, Delta Gork comenzó a presentar More Very Delta, un complemento del podcast principal disponible exclusivamente para los suscriptores de Mom Plus Gold. Asimismo, en 2023, Delta reveló cómo fue la situación que vivió al lado de RuPaul y la infame manera en la que, de un día a otro, se enteró que no tendría más trabajo al lado de Mama Ru, mismo que puedes ver en otro de los videos de este canal y que te compartimos aquí en la descripción del video. Stacey Lane Matthews. Esta reina, cuyo nombre fuera de drag es Stacey Jones, se declaró una mujer trans después de su aparición en Drag Race. Monique se encuentra entre las inspiraciones de su apariencia y estilo y actualmente es amiga de la concursante. Stacey hizo apariciones en varios episodios de All Stars 4, primero en el episodio 2 como invitada musical y foco del desafío principal Supergirl Group's Henny, y un cameo en el episodio 4 como taquígrafa de la corte para el desafío principal Jersey Justice y en la audiencia de Lady Bunny's Funeral Roast. Después de sus muchas apariciones en el All Stars 4, rápidamente se convirtió en una de las reinas más demandadas para la próxima temporada de All Stars. Más tarde, ella reveló que fue elegida para el All Stars 4 e incluso había firmado un contrato, pero fue reemplazada mientras estaba de vacaciones. Desde entonces, ha dicho que nunca hará el All Stars debido a algo que le dijeron en el set del All Stars 4, aunque nunca ha revelado qué fue lo que le dijeron ni quién se lo dijo. Durante la pandemia de COVID-19, Jones experimentó dificultades financieras y de vivienda, se enfrentó al desalojo y buscó tratamiento por un problema de salud en 2021. El 24 de enero de 2021, Stacey anunció a través de una publicación de Instagram que estaba considerando retirarse del drag. Fue hospitalizada en 2023 y poco tiempo después, el 23 de noviembre de 2023, Stacey anunció una pausa indefinida como drag para centrarse en su salud física y mental. El 24 de enero de 2024, Stacey reveló en una publicación de Instagram que volverá a ser drag y preguntó a sus seguidores dónde les gustaría verla. Mariah Paris Balenciaga. Luego de haber vuelto para el All Stars 5, ha aparecido en varias series web producidas por World of Wonder como Wait What, Transformation y Fashion Photo Review, así como en el Binge Queens de la primera temporada de Drag Race México. India Ferra. Luego de haber vuelto para la quinta temporada de All Stars, India Ferra continuó realizando presentaciones en Las Vegas, hasta que inició una serie de ataques en Twitter contra varias de sus compañeras, y además usó términos racistas. Toda esta historia te la platicamos en otro video de nuestro canal, misma que la puedes encontrar en la descripción de este video. Actualmente, India Ferra vive en McAllen, Texas, donde sigue haciendo presentaciones drag. Mimi Imfurst. Tras su paso en la primera temporada de All Stars, Mimi Imfurst apareció en el reality show Celebrity Apprentice y el programa The Howard Stern Show, habiendo sido telonero de Katie Griffin y Monique. En 2017, Mimi se convirtió en la primera drag queen estadounidense en actuar en Cuba desde el embargo. En mayo de 2018, Mimi participó en continuas insinuaciones sexuales no deseadas hacia varios jóvenes homosexuales en la escena de Filadelfia, que temían ser incluidos en la lista negra de la comunidad si no cumplían con lo que ella les pedía. Mimi Imfurst admitió todas esas acusaciones ante la corte. Phoenix. Esta reina, luego de su paso por la competencia, se ha enfocado en impulsar la escena local del drag en Atlanta y es directora del centro de espectáculo nocturno llamado Future. Asimismo, fundó Phoenix Entertainment, que se encarga de la producción de diversos espectáculos drag. Phoenix apareció en el episodio Party Guest de la serie Teen Wolf en 2012. En la sección de comentarios de su publicación de Instagram de diciembre de 2022, Phoenix insinuó que podría estar abierta a hacer una futura temporada de All Stars. Además, el 22 de abril dijo que estaba lista para el All Stars en la sección de comentarios de una publicación en Instagram. Venus Delight. En 2014 apareció en el programa Botch para someterse a una cirugía de rinoplastía. Colaboró con sus compañeros invitados de Botch, Toby Sheldon y Kitty J para el sencillo The Plastics, acreditado como una banda del mismo nombre. En 2015 se volvió viral con su aparición en un episodio de My Strange Addiction llamado Addicted to Being Madonna. El 5 de febrero de 2015, la ganadora de Drag Race Bianca Del Río presentó a Venus en un episodio de su serie web Wow Presents Really Queen, donde hacía bromas sobre ella. Venus apareció en un video de reacción el 25 de febrero haciendo bromas de Bianca Del Río. En 2021 se declaró VIH positivo en una entrevista con Joseph Shepard. En junio de 2022, Venus hizo una publicación en Instagram admitiendo que fue violada por un compañero de Drag Race en 2013, uno descrito como una reina popular, pero se negó a nombrar al violador.
En octubre de 2023 se inició un proceso judicial respecto a ese tema en contra de Shangela. ¿Y ustedes qué piensan de toda esta información? ¿Sabían todo lo que había pasado con estas reinas? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestros videos, los comentes, los compartas y que actives la campanita para estar enterado de todos los videos que publicamos.